Bienvenidos una semana más a El Bufete Responde. Esta semana el tema a tratar se titula Usufructo. Para ello tenemos a nuestro abogado Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Porque ¿usufructo qué es? ¿Hay diferentes tipos? A ver, sí, básicamente, ¿qué es? Es un derecho en virtud del cual una determinada persona disfruta, de ahí el nombre de usufructo, un bien ajeno, es decir, que no es de él, con la obligación, dice expresamente el Código Civil, con la obligación de conservar su forma y sustancia. Es decir, sin hacer nada que perjudique, perturbe, destruya o altere lo que sería el bien que estamos recibiendo. Si quiere, Rocío, vamos a poner como siempre un ejemplo que creo que va a quedar mucho más claro. Si yo, por ejemplo, pensemos en un matrimonio que desgraciadamente fallece uno de los dos, el viudo o la viuda recibe el usufructo de esa vivienda. Claro, ¿qué ocurre? Evidentemente tiene derecho a usarla, a disfrutarla y va a pasar el resto de su vida en esa vivienda, pero no podrá hacer nada que de alguna manera pues la destruya, la perjudique, la altere, digamos, la deteriore, como podemos usar el calificativo que queramos para, digamos, definir la posición jurídica que tiene en este caso el usufructuario o la usufructuaria, dependiendo del caso. Pero existen diferentes tipos. Sí, dependiendo de la naturaleza del bien sobre el que recae o también por la propia duración o por el objeto sobre el que recae, es decir, básicamente la clasificación sería la siguiente: puede ser un usufructo de carácter temporal para un determinado periodo de tiempo, puede ser de carácter vitalicio, clásico ejemplo el que acabo yo de apuntar, de ese viuda que recibe un determinado bien. Ahí estaríamos hablando del clásico ejemplo de usufructo vitalicio, pero otra clasificación distinta sería por el objeto sobre el que recae. ¿Por qué? Porque se pueden constituir sobre una diversidad de bienes, por ejemplo, un bien mueble, un bien inmueble, un derecho real o de crédito. Quiero decir con ello que el abanico es bastante amplio, pero luego también por la propia naturaleza del objeto sobre el que recae podríamos distinguir a su vez diferentes tipos. Por ejemplo, se puede constituir sobre bienes o cosas que se deterioran. Se puede constituir sobre un determinado rebaño, se puede constituir sobre un monte, sobre una mina. Entonces, claro, todo eso en función de las necesidades o de cuál es nuestra intención, me refiero a cuál es nuestra intención desde el punto de vista de, digamos, la persona que constituye el usufructo. O dicho de otra manera, en toda relación jurídica siempre hay dos vertientes, dos polos, dos personas, dos partes, como lo queramos decir, pues aquí ocurriría exactamente igual. Estaría el nudo propietario por un lado y el usufructuario o usufructuaria por el otro lado. Pues en función de lo que queramos hacer, podremos constituirlo o no sobre un bien u otro. ¿Y si tenemos un bien en usufructo, lo podemos vender? Se puede vender, pero en ese caso tendría que haber un consenso, un acuerdo con los herederos en este caso o con el nudo propietario, como lo queramos decir. Por ejemplo, retomo ese ejemplo que nos da mucho juego para explicar varias figuras. Pensemos que ese matrimonio ha fallecido el hombre, queda la viuda por un lado y pensemos, por ejemplo, que tiene dos hijos de ese matrimonio. ¿Qué ocurre? Evidentemente, si la vivienda era al 50% entre esta señora, entre la mujer y el marido, ¿qué ocurre? La mujer ya era propietaria del 50%, pero va a percibir un porcentaje en calidad de usufructuaria. Y el resto de ese 50% es el que van a recibir, en este caso, los dos hijos, como herederos de este señor que desgraciadamente ha fallecido. ¿Qué ocurre? ¿Se puede vender o no se puede vender? Para responder a tu pregunta, sí, pero tendrían que estar de acuerdo tanto los dos herederos como esta señora como usufructuaria. Es decir, los tres tendrían que estar en absoluta, consenso, acuerdo y proceder ya a la venta una vez que encuentren el comprador correspondiente y ya hacer la correspondiente escritura de compraventa para transmitir ese bien a ese comprador o compradores, pero se puede hacer. Lo que ocurre que en muchos casos alguna de las partes no está de acuerdo y ahí ya sí tenemos problemas. Llega el problema. Porque normalmente cuando son pocas personas quizás es más fácil ponerse de acuerdo, pero cuando son varios los herederos y además tenemos que añadirle en este caso el cónyuge viudo o viuda, pues evidentemente suele haber problemas en este tipo.
¿Y a quién le corresponde pagar el IBI? Bueno, el IBI le va a corresponder esa es muy buena pregunta y muy clásica pregunta de los clientes. ¿A quién le corresponde? Al usufructuario, porque tiene que pagar todo lo que sean los gastos de conservación, de mantenimiento de la vivienda, pero, ojo, lo subrayo también en negrita, ya nos conocen los espectadores, también las cargas y los impuestos. Y, por ejemplo, el IBI sería un ejemplo muy bueno, la contribución, dicho de otra manera, le correspondería pagarla al usufructuario. ¿Hay muchas dudas respecto a este tema? Sí, porque hay dudas de todo tipo. Primero, porque no conocen exactamente la figura en sí, es decir, qué es un usufructo como tal. Segunda duda clásica, pues como pasa por ejemplo en el caso de los arrendamientos, que lo tocamos hace unos programas atrás, no se sabe muy bien cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos del nudo propietario y del usufructuario. Exactamente igual pasaba con el arrendador y el arrendatario, pues algo análogo también podría extrapolarse en este caso a la figura del usufructo. ¿Por qué? Porque no tenemos claro cuáles son los límites, es decir, y ya aprovecho y lo explicamos, Rocío. Por un lado estaría el nudo propietario, que tiene la obligación evidentemente de entregar esa cosa al usufructuario para que la disfrute, pero ¿qué ocurre? Que él no puede hacer nada tampoco que perturbe, que impida, que altere, como lo queramos decir, el ejercicio o el derecho de usufructo que se le ha asignado o que le corresponde, como lo queramos decir. Además de eso, el nudo propietario puede hipotecar o enajenar ese bien. Pensemos en el bien inmueble al que aludíamos anteriormente. Y además tendría que hacer las reparaciones extraordinarias. Pero, por otro lado, estaría el otro lado de la relación, el usufructuario. ¿Cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones? Bueno, pues ahí tenemos que distinguir, porque antes de empezar a disfrutar el bien o de usarlo, como lo queramos decir, tendría en principio dos obligaciones. Una, prestar una fianza. Dos, hacer lo que se llama técnicamente un inventario, es decir, como una especie de catálogo, como un índice de todas las características o de todos los bienes que van a ser objeto del usufructo. Por otro lado, tiene que prestar la fianza como garantía, vamos a llamarlo así, para cualquier tipo de desperfecto, deterioro, como ocurre, lo estoy analizando de manera paralela al alquiler o al arrendamiento para que los espectadores lo tengan claro. Esa sería su segunda obligación. Ahora bien, ¿tiene derechos? Sí, como en todas las relaciones jurídicas. ¿Qué ocurre? Tiene derecho a recibir la cosa, puede recibir o percibir en este caso también los frutos. Dependiendo de la realidad a la que estemos haciendo referencia, pues hablaremos de un tipo de frutos o de otros. ¿Por qué lo digo? Porque ya aprovecho, Rocío, lo explico también, hay tres tipos de frutos, lo que serían los frutos naturales, es decir, los que surgen espontáneamente, lo que serían las crías de los animales o cualquier otro producto que nos pueda dar un animal. Voy a poner un ejemplo muy clásico. Si yo tengo un terreno, una finca, y por la circunstancia del terreno yo puedo coger, por ejemplo, setas o espárragos, pues evidentemente es algo que nace por sí, espontáneo, no es una labor mía previa. Eso sería un tipo de fruto, que serían los naturales. Luego estarían, en este caso, los frutos industriales y los frutos civiles. Los industriales son esfuerzo de mi trabajo o de mi industria, dice expresamente el Código Civil. Dicho de otra manera, mi clásica cosecha de patatas, por ejemplo, en una finca. Y luego estaría por último los frutos civiles, que sería, pensemos que yo tengo un piso, lo alquilo y eso me genera una ganancia, una renta, un alquiler, como lo queramos decir. Eso sería un clásico ejemplo de fruto de carácter civil. Todo eso son derechos del usufructuario, pero también tiene, una vez que ya está ejercitando su derecho, unas obligaciones. Aludíamos anteriormente al pago de las cargas y de los impuestos, pero también tiene que hacer las reparaciones ordinarias, y si hay alguna otra circunstancia que pueda, digamos, de alguna manera poner en peligro o incluso destruir el bien sobre el que se ha constituido el usufructo, tendría que ponerlo en conocimiento de manera inminente, en este caso al nudo propietario, para que se tomen las correspondientes medidas oportunas para salvar o proteger ese bien. Y en una herencia, Miguel Ángel, ¿cuánto dura ese derecho? Bueno, en este caso estaríamos en el clásico ejemplo de un usufructo vitalicio, es decir, retomo ese ejemplo de antes. Si esta persona desgraciadamente se ha quedado viudo o viuda, ¿qué ocurre? Que va a tener el derecho de usufructo para seguir disfrutando de esa vivienda hasta que desgraciadamente
bueno, pues llegue el día que esa persona también fallezca y ese porcentaje va a pasar a sus herederos. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de los herederos que concurran a la herencia, la cuota usufructuaria de esa persona va a ser mayor o menor. ¿Qué quiero decir? Si concurre el viudo o la viuda con hijos o descendientes, en este caso, del matrimonio, tiene derecho al usufructo de 1/3. Pero pensemos, por ejemplo, que en esa herencia no hay hijos, pero están vivos los padres de nuestra pareja. Puede resultar un poco raro, pero puede ocurrir. Pensemos un matrimonio joven que desgraciadamente el marido, por ejemplo, ha tenido un accidente de tráfico y pierde la vida, pero sus padres están vivos, o al menos uno de ellos. ¿Qué ocurre? ¿Hay quien concurre? En este caso, el padre de este señor más la viuda. Ahí aumentaría a la mitad, es decir, tendrá derecho al usufructo de la mitad de los bienes de la herencia. Y por último, puede ocurrir que no haya ni hijos, ni descendientes, ni ascendientes. En ese caso, en teoría, el Código Civil dice que tendría derecho al usufructo de 2/3. Pero ¿qué ocurre? Si estamos en un clásico ejemplo en el que no hay ningún heredero, pues en última instancia todo quedaría en este caso para el viudo o la viuda correspondiente. Pero claro, es un caso que no siempre se da, porque normalmente suele concurrir con 1 o 2 herederos, dependiendo ya de las circunstancias concretas del supuesto en concreto. ¿Y podemos decidir nosotros mismos no ser usufructuarios? Bueno, se podría, siempre y cuando, por ejemplo, no aceptemos la herencia. En ese caso sí, es decir, aunque no es exactamente lo que estamos tocando en el programa de hoy, pero bueno, cuando nos llega esa decisión de qué hacemos con la herencia, nosotros básicamente podemos tomar 3 decisiones. Una, aceptar la herencia para lo bueno y para lo malo, con cargas, con obligaciones, con deudas y con derechos, o dicho de otra manera. 2, aceptarla a beneficio de inventario, es decir, sí, pero en el caso de que haya deuda, yo solamente voy a responder con los bienes que he heredado, que he percibido de la herencia, pero no mezclo mi propio patrimonio. O tercera posibilidad, no me interesa aceptar la herencia por el motivo que sea y la rechazo, la repudio, que es como se llama técnicamente, y en ese caso yo quedaría totalmente desvinculado, con lo cual pues mi parte pasaría en este caso a los herederos, y dependiendo del número de herederos, pues en principio, si no se dice nada, sería a partes iguales. Otra cosa es que se haya mejorado o no a uno de ellos, pero bueno, ya eso es otra cuestión y nos estaríamos saliendo un poco de lo que es, digamos, el tema que estamos abordando en el programa de hoy. ¿Tus clientes se presentan en tu despacho con problemas acerca del usufructo? Es muy habitual, y sobre todo el problema más clásico es el que yo comentaba anteriormente. Una parte quiere vender, pero una parte no. ¿Qué ocurre? ¿Qué posibles soluciones tenemos? Ese suele ser un poco el caballo de batalla, porque evidentemente tenemos que tomar carta en el asunto para de alguna manera arreglar ese problema, y ahí habría que o bien intentar conciliar a todas las partes, que no es fácil, ojo al dato y dependiendo del caso, e intentar llegar a un acuerdo, o bien buscar otras posibles alternativas, como puede ser a lo mejor darle su parte mediante una compensación económica al usufructuario para que las otras personas lo puedan vender. Puede ser una posible alternativa para, digamos, llegar a buen puerto y en este caso poder transmitir o enajenar ese bien a esa tercera persona que por el motivo que sea está interesado en adquirirlo. Bueno, pues yo ahora, Miguel Ángel, te pediría ¿Sí? que nos dijeras tu teléfono, dirección y demás para nuestros seguidores, las personas que nos estén viendo y quieran hacerte una pregunta acerca de este tema o de otro tema. Bueno, pues pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico que aparece a lo largo del programa, info@munozdelgadoabogados.com, si lo prefieren también en el teléfono 678 21 53 62, si prefieren hacerlo de una manera más personal, que concerten una cita en nuestro despacho, en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, junto al Gran Teatro de Huelva, o si lo prefieren también en el formulario de contacto de la página web www.munozdelgadoabogados.com, como ellos prefieran y elijan la... Tienen varias vías. Eso es, 4 posibilidades que ellos elijan la que estimen más conveniente. Muy bien, recuerden, Munoz Delgado Abogados, por lo que decimos siempre, en la ñ de Muñoz. El correo info@munozdelgadoabogados.com. A esa dirección de correo nuestros seguidores pues enviaron como siempre varias preguntas, de las que nosotros rescatamos 2. Esta es la parte que a mí más me gusta de nuestro programa, porque ellos forman parte también del programa, eso es, de este programa.
Y teníamos una pregunta de Manuel y Sí. otra pregunta de José Antonio. Manuel nos decía: hace unos meses falleció mi padre y mis hermanos y yo necesitamos vender un garaje que heredamos por problemas económicos. ¿Podemos venderlo aunque mi madre no quiera? Esto es muy típico. Clásico problema. Bueno, ¿podemos venderlo? Sí, lo que ocurre es que tenemos que estar todos de acuerdo. En este caso veo que el problema está con la viuda, con la madre, con lo cual habrá que buscar una alternativa, una solución para poder vender en este caso, un garaje, pero también ocurre, por ejemplo, con los pisos. Es muy habitual que se quiera vender porque sea un buen momento para la venta, porque haya salido un comprador que hace una oferta, como se suele decir vulgarmente, irrechazable, que no podemos decir que no, y ahí es donde surge este problema. Entonces, para responder a la pregunta, ¿se puede vender o podemos venderlo? Sí, pero tenemos que contar con el consentimiento, con el permiso, con la autorización, con la anuencia, como queramos decirlo, en este caso de la viuda, para poder transmitirlo. Y también tenemos a nuestro amigo José Antonio, que nos decía: soy padre de un hijo mayor de edad y me gustaría saber si es mejor donarle el piso o constituir un usufructo. Bueno, muy buena pregunta, pero cuidado, porque tiene que sopesar muy bien si nos decantamos por una opción o por otra. ¿Qué quiero decir? Porque las consecuencias jurídicas son importantes. Si yo constituyo un usufructo en favor en este caso, el hijo lo constituye en favor del padre, claro, yo voy a seguir disfrutando esa vivienda y el día de mañana, cuando yo fallezca, pasará o eso revierte a mi hijo. Bien, ¿qué ocurre? Que si hacemos una donación, digamos, el quid de la cuestión está en que yo transmito ese bien y ya no es mío, ni lo voy a disfrutar yo, sino va a ser mi hijo. Entonces, cuidado, porque a lo mejor me puedo ver en la triste tesitura de: he donado una vivienda, pero me quedo yo en la calle, o no sé dónde, me quedo sin cobijo, ¿no?, como se suele decir. Entonces, cuidado con eso. Y por otro lado, también tendría, o yo le recomendaría o le aconsejaría que se asesore también para ver si fiscalmente hablando le interesa más hacer una donación o hacer también en este caso constituir un usufructo a su favor. ¿Por qué lo digo? Porque me faltarían también ciertos datos. No sé o desconozco si, por ejemplo, parto de la base que lo está haciendo con la mejor de sus intenciones, pero si este señor tiene otra vivienda, ahí quizá le interesa más hacer una donación. ¿Por qué? Porque esta vivienda ya pasa a ser o a formar parte del patrimonio de su hijo, pero él no se queda descubierto porque va a tener otra vivienda hasta que el día de mañana fallezca y ya pues se abra la correspondiente herencia en favor, en este caso, de su hijo, con lo cual me faltarían ciertos detalles, pero sí tiene que tener en cuenta, o me gustaría aclarar muy bien la diferencia entre la figura del usufructo y la figura de la donación, dejando en un segundo plano lo que serían las cuestiones fiscales, que eso también hay que tenerlo en cuenta para ver qué nos interesa más a la hora de pagar los correspondientes impuestos. Bueno, como José Antonio tiene tu dirección, teléfono, correo y demás, Que si se tiene ponga en alguna duda contacto. nuestro amigo José Antonio, pues que se dirija y ya pues no sé, termina de completar la pregunta. Por supuesto. Miguel Ángel, la semana que viene el tema a tratar se titula mediación y arbitraje. Mucho que hablar también sobre este tema. Sí, además es una figura muy novedosa, en el sentido que cada día está ganando más adeptos. Vamos a explicar las ventajas. Está ocurriendo también con otras figuras jurídicas. Tocamos hace unos programas atrás el tema de la custodia compartida. Yo además soy muy pro custodia compartida porque genera ventajas. Pues algo parecido, salvando las distancias, está ocurriendo con estas dos figuras. Ya saben, cualquier pregunta que tengan acerca de mediación y arbitraje, pues tienen el correo info@munozdelgadoabogados.com. Para ir finalizando con el programa de hoy, usufructo, Miguel Ángel, un último consejo, alguna anotación. Yo me gustaría decir dos cosas fundamentalmente, Rocío. En primer lugar, que se asesoren bien, que muchas veces por tomar una decisión precipitada nos sale muy caro la jugada, si se me permite la expresión. Y al margen de todo esto, una vez más, Rocío, me gustaría, eso sí, aprovechar la oportunidad para agradecerle a los espectadores el seguimiento del programa. Me consta, me paran por la calle y la verdad que como se suele decir, me llena de orgullo, porque para mí la verdad que es una humilde, gran satisfacción. El abogado de la televisión. Bueno, eso no me corresponde a mí decirlo, pero para mí la verdad que es una satisfacción y bueno, evidentemente sin ello tú y yo no estaríamos, ni los compañeros de producción estaríamos aquí en el plató.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, a ti. Vosotros, un placer. Muchas gracias también a todos nuestros seguidores que siguen nuestro programa, El Bufete Responde, que nos envían esas preguntas para que la podamos resolver aquí y de esa manera pues forman parte de este programa. No nos sentimos tan solos, tú y yo, Miguel Ángel. Muchas gracias también a los compañeros que hacen posible este espacio. Gracias por su atención, nos vemos en El Bufete Responde la próxima semana.